Hola, soy Marconi Rosa, ayudante diplomada de la Cátedra de Dermatología, y en este teórico del día de hoy vamos a continuar hablando del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica y del conjunto de eritemas multiformes. Estos serían los grados de mayor severidad. Entonces, para iniciar, conceptos y definiciones, es una variante severa y seria de un mismo proceso, con destrucción súbita y masiva de las células epiteliales de la piel y la mucosa. Hay una activación inmune violenta y que es causada principalmente por fármacos. En menor frecuencia por infecciones, pero lo más frecuente son los fármacos. Se da en personas genéticamente predispuestas, con los HLA y los subtipos, y en este caso hay una importante morbimortalidad. Entonces, en el espectro del eritema multiforme, hoy vamos a estar en el polo de la derecha, donde son los más graves: el síndrome de Stevens-Johnson, la superposición y la necrosis epidérmica tóxica. La mayoría es desencadenada por fármacos. La determinación del fármaco implicado se basa en un criterio cronológico, siendo el más probable el administrado entre 1 y 3 semanas previas al inicio de los síntomas, pero debemos de sospechar de hasta 2 meses previo al inicio con el fármaco. La causa desencadenante, hay más de 100 fármacos, ¿sí? Los anticonvulsivantes, el fenobarbital, carbamazepina, las sulfonidas, las aminopenicilinas y el allopurinol son los que van a la cabeza. También recordar que las drogas para el SIDA, la enfermedad, también, dado que el paciente se encuentra en exposición de varias drogas, las cuales, si tienen esta predisposición genética, es más dificultoso eliminarlo, por lo cual son candidatos a generar estos cuadros de Stevens-Johnson y NEC. La patogenia es una reacción de hipersensibilidad a la droga que lleva a la activación de la vía de la apoptosis masiva de los queratinocitos por una reacción inmunomediada. El fármaco actuaría como apteno al unirse a la proteína de la epidermis y se transforma en un antígeno completo, desencadenando la respuesta citotóxica. El resultado final de esto es la necrosis de las células epidérmicas en forma de apoptosis. Todo esto está mediado por los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer. Aquí podemos ver, ¿sí?, cómo por acción directa de los linfocitos citotóxicos se liberan las granulosinas, las perforinas, y estimulando a toda esta apoptosis del queratinocito mediado por el factor de crecimiento tumoral alfa. En el NET también lo que vamos a tener es, utilizando estas señales de los receptores de la muerte, ¿sí?, se genera mayor factor de necrosis tumoral alfa mediante el FAS, ¿sí? El FAS es que la apoptosis está mediado por el FAS, ¿sí? Y en estos casos de necrosis epidérmica tóxica, vamos a ver que los niveles del FAS ligando se encuentran de 3 a 4 veces aumentados. Por eso esa reacción tan agresiva y desmedida contra el queratinocito. La incidencia para el Stevens-Johnson es de 1 a 6 en 1 millón de población al año, y para la NET es de 0,4 a 1,2 por millón en población anual. La mortalidad para el Stevens-Johnson es del 5%, y para la necrosis epidérmica tóxica va de un 30 a 40%, pero puede ascender por las comorbilidades de la internación y si son pacientes que se comienzan a complicar. La clínica es un fallo agudo de la piel, es similar a un gran quemado. ¿Sí? Se presenta como una erupción maculoeritematosa purpúrica, con escarapelas atípicas, pero también pueden ser como colgajos de piel que se desprenden sin lesiones previas. Su distribución es generalizada a predominio troncal y siempre hay afectación severa de varias mucosas, tanto la oral como la
ocular como la genitoanal. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Antes de iniciar estos síntomas, hay síntomas constitucionales como fiebre, cefalea, malestar general, y en los casos graves se llega a una afectación visceral, ¿sí? Con lesiones pulmonares, renales. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta porque varios de los tratamientos van a tener un paso renal importante, por lo cual siempre tenemos que monitorear la función renal, poliartralgias y lo gastrointestinal. La piel usualmente, y esto lo refieren los pacientes, es dolorosa al tacto, el paciente refiere ese dolor en la piel, y tenemos el signo de Nikolsky positivo. Esto es la forma de ver, ¿sí? Las lesiones estas eritematoporpúricas, aquí eritematoporpúrica en la base, pero ya con las ampollas, la piel por áreas denudándose y la piel desprendida y denudada. ¿Qué es lo que me diferencia el Steven Johnson de superposición y del LANET? Básicamente es la afectación cutánea, corporal, es la afectación total que tiene. Para el Steven Johnson hay una afectación menor al 10% de la superficie corporal. El síndrome de superposición está entre un 10 y un 30%, y la necrosis epidérmica tóxica hay mayor al 30% hasta el 100% del desprendimiento del compromiso corporal total. Entonces, el síndrome de Steven Johnson son máculas confluentes eritematoporpúrica en escarapelas atípicas que evolucionan a ampollas. La localización es lo que las diferencia y la afectación, ¿sí? Que es en tronco y afectan a menos del 10% de la superficie corporal total. Las mucosas siempre van a estar afectadas, ¿sí? Son ampollas que rompen dejando áreas erosivas, dolorosas y que dificultan a la deglución. Y el compromiso ocular siempre lo tenemos que tener presente porque realmente es lo más complejo y lo que uno en la clínica habitual ve que tiene muchos compromisos. Aquí podemos ver estas dianas atípicas del Steven Johnson, la afectación a nivel de mucosas, tanto oral como ocular, las conjuntivas. Y en el síndrome de superposición, la diferencia es que la afectación corporal va del 10 al 30%. Aquí podemos ver estas dianas atípicas como confluyen y hacen placas. Para la necrosis epidérmica tóxica, bueno, vamos a sonar reiterativo, pero son estas escarapelas atípicas, ¿sí? Pero también puede empezar a haber áreas de piel denudada sin lesión inicial, y la afectación siempre es mayor al 30%. Aquí podemos ver todas estas dianas atípicas como confluyen. Aquí remarcaba estas ampollas flácidas, ¿sí? Que después se rompen y generan todo este desprendimiento epidérmico, con gran compromiso. Aquí esa base de eritematoporpúrica y la ampolla. Siempre el compromiso de las mucosas oral y oculares, con mucha afectación, estas costras, bien habla de esa necrosis agresiva. Lo que nosotros tenemos y utilizamos, y es de mide la mortalidad y la severidad de la enfermedad, es el SCORT-10, ¿sí? Evalúa, ¿sí? La edad, la frecuencia cardíaca, si hay alguna cáncer o alguna inmunosupresión, el desprendimiento de más del 10% de la superficie al día 1, la urea, la glucosa, el bicarbonato. A todos estos, si son positivos, se les va poniendo un punto, y en la escala sabemos que de 0 a 1 hay un 3 o un 2% de probabilidad, pero ya cuando tenemos mayor a 5 puntos, mayor o igual, tenemos un 90% de tasa de mortalidad. Esto se repite cada 3 días después de que el paciente está ingresado en la unidad de terapia. El diagnóstico, el cuadro es clínico, ¿sí? Y
con el antecedente de la exposición al fármaco, por lo cual siempre hay que interrogar bien al paciente, un interrogatorio dirigido a cuáles fármacos. También recordar que estamos hablando de fármacos, pero hoy por hoy también se puede hablar de estas terapias yerberas que pueden desencadenar también uno de estos síntomas y enfermedades. La biopsia de piel está aconsejada, ¿sí? Si uno, lo que les recomendamos son realizar 3 biopsias de piel en la manera de ser posible. Una se realiza por congelación, que esto lo que me permite ver es la necrosis de gran parte de toda la epidermis, que eso es la clave diagnóstica, pero no en todos los medios se puede hacer estas biopsias por congelación. Cuando hacemos la biopsia con hematoxina y eosina, lo que se informa es la necrosis masiva del queratinocito, y en dermis presenta un escaso a moderado y infiltrado linfocitario. Y la tercera biopsia se debe tomar en un área cercana a las lesiones, pero de piel sana, ¿sí? Donde no haya ampollas, para realizar la inmunofluorescencia directa, que en estos casos es negativa, ¿sí? O inespecífica, pero lo que nos permite es diferenciarlo con los otros cuadros clínicos de enfermedades ampollares autoinmunes como el PENFI. Aquí está la histopatología, ¿sí? Donde se ven las prominentes muertes de los queratinocitos y la separación de la unión dermoepidérmica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta? Son los exantemas virales, ¿sí? Las vasculitis, el síndrome de estafilocóxico de la piel escaldada, colagenopatías como lupus, enfermedades ampollares, pénfigo, penfigoide, sífilis, y en trasplantados hacer el diagnóstico de diferencial con el LEICH. En tratamientos, bueno, tenemos primero unas medidas generales, que esto es, pero a rajatabla, y lo que tenemos que hacer inminentemente es la suspensión del medicamento implicado precozmente, porque sabemos que retirarlo precozmente me va a tener mayor tasa de salvar a ese paciente, así que realmente es muy importante sospecharlo y suspender el medicamento cuanto antes. La internación en áreas de cuidados intensivos, control del equilibrio hidrosalino y administración de coloides en pacientes que tienen ya la dilución por estas áreas que están tan lastimadas disminuida, antisepsia con nitrato de plato o clorexidina. Yo prefiero clorexidina porque el nitrato de plata se absorbe mucho y son pieles que ya están desnudadas. Vendaje en el tronco y en las extremidades con membranas semipermeables de silicona, y si en nuestro medio no tenemos esa posibilidad, podemos hacer como alternativa las curas húmedas con el film transparente de la cocina, pero recambiándolo entre cambio de turno y turno para que no se sobreinfecte. Como tratamiento sistémico es controversial, no existe una pauta unificadora, ¿sí? Pero sabemos que nuestro paciente tiene una predisposición genética, ¿sí? Una susceptibilidad farmacológica, o sea, no les vamos a agregar un fármaco si realmente, un antibiótico, si realmente no tenemos comprobado esa infección, ¿sí? La mayoría del Steven Johnson y NET se presentan con fiebre, pero esto no significa que el paciente esté sobreinfectado, eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien quizás en el transcurso de la internación terminen sobreinfectando, pero al inicio no debemos de dar antibióticos. Se comienza con corticoides en altas dosis, 1 miligramo kilogramo día. El quimioterápico que se está utilizando es la ciclosporina A, pero tenemos que tener muy en cuenta que estos síndromes afectan a la función renal, así que siempre tenemos que ir monitoreando la función renal del paciente. Y en el caso de la necrosis epidérmica tóxica, tenemos que tener en cuenta la alternativa de la inmunoglobulina humana endovenosa,
que se administra de 1 a 2 gramos kilogramo día durante 3 a 5 días consecutivos. Plasmaféresis también es una opción. En la NET nosotros tratamos de evitar los corticoides una vez que la piel ya está desnudada para no generar una inmunosupresión y quizás una sobreinfección bacteriana. La evolución y pronóstico es la principal causa de la mortalidad es por sepsis, seguida del sangrado digestivo. La morbilidad residual en aquellos pacientes que sobreviven son de secuelas cutáneas como alteraciones pigmentarias, pero lo que más padecen son los efectos oculares, el ojo seco, la cicatriz corneal y la ceguera, así que es muy importante la interconsulta y el trabajo multidisciplinario con oftalmología. Y la prevención primaria es posible con el estudio genético de la HLA en estos pacientes que ya han tenido antecedentes o en pacientes HIV positivos que vayan a recibir varios fármacos, sería una buena conducta hacerle un estudio genético. La prevención secundaria es vital para evitar repetir estos cuadros, ¿sí? Por lo que tienen una memoria inmunológica y cada vez van a ser más severos. Así que estos pacientes tienen contraindicado de por vida el uso de la droga desencadenante y aquellas drogas que hagan reacciones cruzadas con la misma en el paciente y también en su grupo familiar, dado por la genética. Aquí les voy a dejar unas claves comparativas, como hice con el eritema multiforme, con el Steven Johnson y NET, ¿sí? Donde comparamos las extensiones, la etiología y la evolución, y por supuesto el pronóstico. Las claves comparativas entre el sistema multiforme propiamente dicho y el síndrome de Steven Johnson y la NET. Y como recordatorio, es importante recordar que es una farmacodermia aguda y de extrema gravedad, con una tasa de mortalidad alta, que los pacientes que quedan con vida sufren secuelas. Hay un fallo agudo de la piel, similar a un gran quemado. Se presenta como esta erupción maculoeritematosa purpúrica o en escarapela típica, pero también como colgajos de piel que desprenden. Recordar que entre el síndrome de Steven Johnson, el síndrome de superposición y la necrólisis epidérmica tóxica, los que lo diferencian es la afectación de la superficie corporal comprometida, y es súper importante la sospecha, y una vez que se sospecha del fármaco, es retirarlo cuanto antes y que el paciente lo tiene contraindicado de por vida. Bueno, vuelvo a dejar mi mail para consultas, dudas, que es mi mail institucional rmarconi@med.unlp.edu.ar. Muchas gracias.